Hello, hello! ¿Cómo están? I really appreciate you being here. Today I want to talk about active and passive voice because one special person asked me for a lesson about this topic. I consider it could be a difficult thing for you, but actually I think it is really interesting topic, so let's do it. Hola amigos, mi nombre es Anaí Moreno y bueno, hoy como les comentaba, quiero que revisemos el tema de Active y Passive Voice. ¿Lo has escuchado? ¿Lo has visto en alguna clase y en realidad lo has comprendido? Ok amigos, vamos a atacar el tema. La característica principal de esta regla gramatical se centra en que el sujeto sustantivo o noun, que comúnmente se encuentra en una expresión activa, se convierte en pasiva. Sin embargo, al cambiar una oración de voz activa a pasiva, la estructura de la oración cambia. Normalmente la estructura de un enunciado activo siempre se va a encontrar el sujeto al principio de la oración, seguido de un verbo y se complementa con un objeto. Les voy a escribir un ejemplo de lo que les estoy diciendo. En este lado del pizarrón tienen un ejemplo de la voz activa, My husband helps me. Y de este lado la voz pasiva, I am helped by my husband. Bueno, como podrán ver, este es un ejemplo en tiempo presente, simple present. Y bueno, pueden observar que la estructura en voz activa cambia totalmente cuando se convierte en voz pasiva. Como pueden ver en este ejemplo, My husband helps me. En este caso yo soy la persona que se está viendo afectada por la acción que está realizando el sujeto en la oración, que en este caso es mi esposo, my husband. Ok, al momento de cambiar esta oración activa a pasiva, ahora hacemos cambio, my husband, quien es el activo, ahora pasa a ser pasivo y como sujeto principal estoy yo. En este caso, soy yo quien fue la afectada por la acción en la voz activa. I am helped by my husband. Ok, bien. Ahora, ustedes se han de preguntar, bueno, ¿y esta gramática para qué me sirve? ¿Cómo saber cuándo utilizar esta regla gramatical? Definitivamente siempre he pensado que si vamos a adquirir un nuevo conocimiento, vamos a aprender algo, siempre es bastante bueno preguntarse el por qué y para qué me sirve, para que de esta manera lo comprendamos y sea más fácil que se quede aquí. Continuando con el tema, te voy a explicar. Esta regla gramatical se utiliza mucho cuando sucedió o está sucediendo algún tema del cual desconoces quién está realizando la acción, quién es el causante. O tal vez lo conoces, pero no es algo demasiado importante. A lo mejor es de mayor importancia la acción que está sucediendo que el saber quién la está realizando. O simplemente no quieres darle importancia a la persona que realizó esta acción. Por tal motivo solamente haces énfasis en el objeto que está siendo afectada por la acción. Vamos a ver otro ejemplo. Pero ahora en presente continuo.
es el mismo verbo, pero simplemente estoy cambiando el tiempo. En este caso es present continuous. Y bueno, estoy cambiando el sujeto, noun, que en este caso es my sister. My sister is helping me. En voz activa. Passive voice. I am being helped by my sister. Como puedes ver, el sujeto o noun en la voz activa que está realizando la acción es my sister. Y la persona que está siendo afectada en este caso soy yo. Al modificar de voz activa a pasiva, el sujeto que está al inicio de la oración pasa a ser pasivo. Se coloca entonces hasta el final de la oración en voz pasiva. Y ahora, quien toma la posición del sujeto soy yo, la persona que fue afectada en la voz activa. I am being helped by my sister. Yo estoy siendo ayudada por mi hermana. Como les comenté hace un momento de cuándo se utiliza y para qué se utiliza en el inglés esta regla gramatical, les comentaba que muchas veces nada más se menciona la situación que sucedió y a quién le sucedió, pero no es importante quién la realizó. En este caso, ¿qué pasa? Les estoy colocando en los ejemplos este sujeto que pasa a ser pasivo con la única finalidad de que ustedes lo visualicen, identifiquen el cambio que se está dando y bueno, este sujeto pasivo se denota con la preposición by. Muy bien, hasta aquí ya revisamos qué pasa con el sujeto en la oración activa y pasiva y qué sucede con el objeto. Pero ahora vamos a revisar exactamente qué cambia en la parte del verbo. ¿Cuál es la regla para modificar el verbo de voz activa a pasiva? Para estructurar el verbo en voz pasiva, siempre debe de considerarse utilizar el verbo to be en el tiempo de la oración original sumado al verbo principal en pasado participio. Esta regla gramatical se complica un poco cuando quieres expresar en diferentes tiempos o different tenses. Simple present or present continuous could be the easiest, pero también debes aprender cómo aplicar la voz pasiva, simple past, past continuous, present perfect and future. Y para ello te voy a dejar aquí un ejemplo de cada tiempo para que lo visualices, lo analices, lo comprendas y lo practiques. Recuerda que sin práctica es muy difícil que un aprendizaje fluya por sí solo. Simple present. Mariana sends the letters. The letters are sent by her. Present continuous. Mariana is sending the letters. The letters are being sent by Mariana. Simple past. Antoine de Saint-Exupéry wrote El Principito. El Principito was written by Antoine de Saint-Exupéry. Past continuous. Antoine was writing El Principito in 1943. El Principito was being written by Antoine in 1943. Present perfect. The police has arrested a lot of burglars. A lot of burglars have been arrested by the police. Future. The police is going to help me. I'm going to be helped by the police. Bien, vamos a repasar todos los pasos que se llevan para hacer el cambio de voz activa a voz pasiva con el ejemplo que tengo aquí en el pizarrón. Paso número 1, el sujeto en la voz activa cambia de posición con el objeto. Sujeto, objeto. En voz pasiva,
objeto, sujeto pasivo. En este caso, el paso número 2 sería denotar el sujeto pasivo con la preposición by. Ok, tercer paso, considerar que la formulación del verbo siempre se va a hacer utilizando en la voz pasiva el verbo to be en el mismo tiempo que está en la oración de la voz activa. Más el verbo de la oración original en past participle. De esta manera queda. Pero recuerda que debes de ser muy cuidadoso en determinar qué auxiliar vas a utilizar al modificar tu oración de voz activa a voz pasiva. En este caso tenemos una tercera persona y para la tercera persona el verbo to be en este caso es is. Pero si se fijan en la voz pasiva cambió el sujeto y para este caso se requería am. I am. Debes recordar que el auxiliar del verbo to be depende de la persona o cosa de la cual estés hablando. No es lo mismo hablar de ti, hablar de una cosa o tercera persona, o hablar en plural de ellos, nosotros, ustedes. Y bien, amigo, por favor considera que todo esto que te estoy explicando, que estamos revisando en este video, es únicamente con la finalidad de que identifiques de dónde nace la voz pasiva y que puedes utilizar la preposición by en dado caso de que quieras hacer referencia del sujeto pasivo que ocasiona la expresión importante. La expresión importante en este caso es I am being helped. Pero debes de considerar que la persona nativa del idioma inglés, cuando tú la escuches hablar, no va a, obviamente no va a hacer todo este cambio de primero expresar una oración activa y modificarla. Pero debes de considerar que cuando escuches hablar a una persona nativa, muy seguramente no exprese quién realiza la acción al momento de decir una oración o una expresión pasiva. Esto queda a tu consideración si solamente quieres hacer uso del objeto y el verbo en la expresión pasiva, dependiendo de la importancia que tú le quieras dar y a quién se la quieras dar, ¿ok? Te agradezco mucho por el apoyo que me has brindado. Espero que este video te haya ayudado bastante a comprender de dónde sale la voz pasiva y para qué se ocupa. Amigo, si no te has suscrito, suscríbete por favor ahora mismo a mi canal. Te agradezco mucho, espero que estés muy bien. See you here, guys. Bye.